Buenos días. En videos anteriores ya vimos qué era un tipo de dato y cómo es importante decirle a la hoja de cálculo qué tipo de dato estamos manejando. Vimos que podemos agregar cualquier cosa en nuestras celdas, desde texto, fechas, porcentajes y valores. Ahora vamos a ver otro tipo de dato, otro valor que podemos nosotros ingresar en nuestra celda. Yo creo que es uno de los más útiles, ya que son referencias y nos van a permitir realizar operaciones muy complejas de maneras muy simples. ¿Qué es una referencia? Es decirle a una celda que tome el valor de otra celda. Supongamos que yo tengo un texto, la columna B y fila 2, sería en la celda B2, y quiero decirle a la celda E2. En realidad la celda E2 tendría que tener el mismo texto, tendría que decir texto, igual que decía el B2. Pero yo no quiero escribir otra vez texto. O sea, no porque sea largo o complejo, sino porque en algún momento puedo querer cambiar el otro texto y quiero que se cambie este, y si tengo otro más que se cambie el otro también. Entonces, si yo quiero que sea fácil de mantener mi hoja de cálculo, voy a decirle a esta celda que sea igual a esta celda. Siempre que vamos a agregar referencias, vamos a empezar con el texto, con el carácter igual, ¿sí? Vamos a poner un igual para decirle esta celda es igual a esta otra. Fíjense que para decirle a una celda que sea igual a la otra, yo tengo que escribir el nombre de la otra celda. La hoja de cálculo automáticamente se da cuenta que estoy ingresando una celda. Entonces, si yo le digo que esta es igual a B2, fíjense cómo automáticamente me va a pintar de otro color la celda que estoy referenciando. Si yo ahora le doy Enter, en esta celda veo texto también. Si se fijan en la barra de funciones, veo el valor real que tiene la celda. El valor real que tiene la celda es B2. O sea, esta celda no contiene la palabra texto, no, lo único que contiene es una referencia a la otra celda. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Como decía, para hacer más mantenible la hoja de cálculos. Si yo ahora voy a texto en B2 y lo cambio por otro texto, fíjense que automáticamente se me cambió o se me actualizó E2. No es que E2 cambió, E2 sigue siendo igual a B2. El que cambió es B2, pero como este es igual a B2, me va a mostrar el contenido de B2. Y yo puedo hacer cadenas de esto. Yo acá puedo decir que H2 va a ser igual a E2. Y así sucesivamente. Sí, de la misma manera podría haber hecho directamente en B2. Fíjense que yo puedo escribir mi función en la barra de funciones o dentro de la celda. Para editar una celda tengo que hacer doble clic y entra en modo edición. Una vez que está en modo edición está esperando que nosotros ingresemos una operación matemática, una función, un nombre de una celda. Por eso muchas veces si ustedes están con el igual y hacen clic en algún otro lado, fíjense que les toma, en realidad no les realiza la operación, sino que les toma el valor de la celda en la que hacen clic. Para que nosotros apliquemos realmente la operación tenemos que apretar Enter. Bueno, ya vimos que son los valores por referencia, es hacer que una celda sea igual a otra celda. Ahora veamos una función especial que tienen las hojas de cálculo. Vimos primero referencias porque se usa mucho con referencias. Las hojas de cálculos nos dan la posibilidad de hacer un copiado especial que nos va a servir un montón para trabajar. El copiado especial es el recuadro chiquitito que ustedes tienen acá. Si ustedes se posicionan ahí, van a ver que el puntero del mouse se vuelve una cruz. Ese copiado especial nos va a servir, fíjense ustedes, para repetir números.
Si yo me paro en una celda, me posiciono en el cuadradito, mantengo el clic y me voy para abajo o me voy para la derecha, vamos a irnos para abajo, nos copia el número. Fíjense que este es un 1, este es un 1, un 1, 1. Nos copió el número, el contenido de la celda. Nos copió el contenido de la celda. Ahora, si yo hubiese hecho lo mismo, pero tenía 1, 2, selecciono el 1 y selecciono el 2, y ahora sí en el cuadradito me voy para abajo, fíjense que la hoja de cálculo interpreta que yo quiero ir incrementando los números. Algo similar pasa con los valores por referencia. Si yo ahora le digo que E2 va a ser igual a D2, si le doy Enter, este tiene todavía el formato numérico de... Bueno, si yo le digo a E2 que va a ser igual a D2, y ahora hago lo mismo, arrastro, ¿qué me pasó? La hoja de cálculo interpretó que yo quería ir incrementando las referencias. Tengo D2, D3, fíjense en la barra de funciones, D4, D5, D6. ¿Sí? La referencia se fue incrementando. Esa es la función por defecto que tiene la hoja de cálculo. Siempre va a interpretar que las referencias se quieren ir incrementando. Pero ¿qué pasa si yo tengo un solo valor? Yo a E, acá voy a tener 0, 0, 0, como para darles un ejemplo. Yo dije que E2 es igual a D2 y me fui para abajo. Pero yo quiero que cuando me vaya para abajo, siempre sea igual a D2. No quiero que D3, D4, D5, que la referencia se incremente. Quiero que la referencia siempre sea la misma. Siempre sea E2. Para hacer eso hay que usar lo que se conoce, o nosotros le llamamos ancla. Lo que hacemos es fijar el valor. Para fijar ese valor usamos el signo pesos. Fíjense que escribo el signo pesos adelante de la columna y adelante del número. Si yo lo pongo adelante de la columna, estoy fijando la columna. Si lo pongo adelante del número, estoy fijando la fila. Fijar quiere decir que ese valor no se incremente. ¿Por qué? Porque yo dije que si me iba para la derecha era lo mismo. Si yo este valor lo llevo para la derecha, lo que se está en realidad incrementando son las columnas, y si me voy para abajo, lo que se incrementa son las filas. En este caso, como yo le puse el signo pesos, fíjense, siempre es de 2. Siempre, siempre, siempre. No importa dónde me vaya, ese valor va a ser de 2. Ustedes pueden pensar que esto no es útil, o para qué sirve. En realidad es muy útil porque muchas veces van a tener la situación en que tienen un solo valor constante que tienen que aplicarlo a toda una tabla. ¿Sí? Tienen un porcentaje de incremento, tienen un sueldo, tienen un precio y necesitan aplicarlo a toda la tabla, a todos los productos, a todas las ventas, a todos los empleados. ¿Sí? Van a tener un incremento de tanto por ciento y hay que aplicarlo a todos los empleados. Entonces, ¿qué hacen? Usan una referencia a ese valor usando anclas y lo aplican a toda la tabla. ¿Por qué lo hacen así? Porque imaginen que tengan 1000 empleados. Si tienen 1000 empleados, no van a ir uno por uno escribiendo todos. No, no tiene sentido. O sea, van a perder muchísimo tiempo. Lo pueden hacer, pero van a perder mucho tiempo. Entonces van a usar la herramienta. Ustedes que saben usar la herramienta van a usar la hoja de cálculo y van a poner que es igual a ese valor fijo multiplicado por cada una de las filas, y cuando quieran aplicarla a las 1000 filas, lo que van a hacer es arrastrar para abajo 1000 filas esa operación. Entonces ponen la operación con el valor anclado y lo arrastran 1000 filas. Es mucho más rápido que andar escribiendo 1000 veces el valor. Lo escriben una sola vez y lo arrastran, ¿sí? Lo copian a todas las filas. Bueno,
Eso es todo lo que vamos a ver en este video. En el video siguiente ya vamos a ver operaciones.